Saludos a todos, bendiciones, feliz domingo. Gracias por acompañarnos un domingo más en este culto dominical online desde casa. Hoy vamos a compartir con ustedes una antífona que va a servir de inspiración para lo que viene más adelante en el culto. Hoy vamos a compartir la lectura de Deuteronomio 4:9, que dice así: Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, y no se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Dios los bendiga. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara camino al Señor. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha
de venir. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir, venir. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, feliz domingo. Hoy les vamos a compartir las lecturas que se encuentran en Efesios 2 del 17 al 22 y Daniel 1 del 4 al 12. Leo la palabra de Dios en Efesios 2 del 17 al 22, que dice: Él vino y proclamó paz a ustedes, que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados justamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ahora les leo Daniel 1 del 4 al 12. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales apenas debían enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servían en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel: «Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó a la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza». El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: «Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua». Amén. Venía pensando en estos días respecto a el proceso que iniciamos, este proceso de reconstrucción, este proceso de cambios profundos en la iglesia. Veíamos las fotos de cómo esto se viene generando y sabemos que bueno, cuando volvamos a lo presencial vamos a estar en un lugar completamente nuevo, renovado, ampliado. Y un poco esta reflexión nos sirve esta mañana para meditar en la palabra de hoy. Todo aquello durante largo tiempo en el cual nos movimos, en el cual estuvimos juntos, de alguna manera ese espacio que conocíamos como tal ya no está, pero ha sido transformado y ha sido cambiado por ese espacio. Esto de resignificar el espacio y de repensar el momento que nos toca vivir tiene que ver con este proceso físico, en el caso del templo, de esta restauración, de esta reconstrucción. Y creo que es bueno poder meditar respecto a esto que está sucediendo entre nosotros desde la perspectiva de las lecturas que teníamos hoy. Teníamos 2 lecturas, la primera estaba en el libro de Daniel capítulo 1 y la segunda estaba en el libro de Efesios 2. Pero antes de empezar con las lecturas, quiero volver un poquito más atrás, meditando también en la antífona que compartimos esta mañana, en Deuteronomio 4, capítulo 9, que nos dice lo siguiente:
Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Esta cuestión de contar en forma narrativa y en forma oral todo lo que el Señor había hecho, siguió al pueblo de Israel durante generaciones tras generaciones. Y esa experiencia, ese tiempo, forjó en ellos una identidad profunda. El libro de Daniel, capítulo 1, comienza con un proceso que parece truncado, un momento donde parece que todo se acaba, que todo se termina, que todo se cae y que no hay futuro mediante. Los invito entonces a compartir esta palabra en Daniel capítulo 1. Dice lo siguiente, vamos a leer a partir del versículo 4. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todos y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, los cuales apenas debía enseñarles la lengua y literatura de los babilonios. El rey le asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servirían en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los sacerdotes que no obligara a contaminarse. Hasta ahí la palabra del Señor de hoy, y vamos a ir pensando un poco, porque este pasaje, esta lectura, nosotros la conocemos muy bien, pero vamos a mirarla desde otro enfoque, vamos a mirar esta palabra desde otra perspectiva. Vamos a pensar lo que le sucedía a Daniel en el momento que él fue exiliado, que él fue llevado a un lugar que no conocía, que fue despojado de todo lo que tenía, y vamos a ver cómo en todo este proceso es no solamente que el Señor interviene, sino que Daniel tiene claridad en su forma de manejarse y de actuar. Lo primero que vemos que sucede aquí es que ellos son llevados, ¿no? Y de una forma deliberada, el imperio babilónico tenía por costumbre que tomaba lo mejor de cada reino que conquistaba. En este caso de Israel, los tesoros del templo, pero también el botín de guerra eran las personas. Y esas personas, que eran por lo general de la clase noble, eran llevadas para ser reprogramadas de alguna manera desde una perspectiva, desde Babilonia, desde las costumbres y la cultura babilónica. De esta manera entonces vemos que lo primero que sucede en este encuentro con Daniel y sus amigos es que el imperio babilónico intenta por todos los medios desprogramar la personalidad de ellos para que ellos se adapten a la cultura y a la vida de esa comunidad. Entonces, lo primero para intentar hacer esto, vemos es que intentan cambiarle sus nombres. Lo primero que sucede aquí en este capítulo, vemos que sus nombres son cambiados. Pensemos que para el pueblo de Israel los nombres eran parte de su identidad. Y en el caso de estos jóvenes, sus nombres tenían cualidades respecto a Jehová Dios, y estas cualidades que ellos tenían representaban de alguna manera la bondad y la misericordia de Dios. Por el caso contrario, estos nombres que les son impuestos en la cultura babilónica representaban a deidades que el pueblo babilónico adoraba. Fíjense en qué contraposición entre uno y otro. También dice la palabra del Señor en que en ellos
durante 3 años se les enseña la cultura y la lengua de los babilonios. No solamente su nombre es cambiado, sino que también su lengua es cambiada, la desintegración familiar es forzada y de repente ellos pierden identidad de alguna manera, pierden su país, pierden su cultura, pierden su lengua y hasta pierden su nombre. Y acá casi ya en lo extremo vemos que ellos están ante una mesa paralela a la del rey comiendo lo mismo que comía él. De esta forma también parte de la desculturalización simplificaba estos momentos como algo tan básico en las costumbres como la comida. Estos jóvenes de alguna manera querían ser presionados a comer lo mismo que comía el resto de las personas. Sin embargo, acá vemos cómo Daniel se levanta y no de una forma forzada ni violenta, sino correcta. Se acerca al jefe que tenía el control sobre ellos y les da un reto, les dice: vamos, te propongo que hagamos lo siguiente. Durante este tiempo solo danos de comer vegetales y agua y veremos la diferencia entre cada uno de nosotros. Fíjense en que la actitud de Daniel en ningún momento es beligerante, en ningún momento es violenta, sino que en él habita la presencia de Dios. Y vemos también que en esta narrativa de la vida de Daniel nos encontramos con que hay todo un proceso. Y el proceso nos devuelve de alguna manera esta palabra de Deuteronomio que compartimos al principio. Todo lo que Daniel había experimentado en su vida no tenía solo que ver con el aquí y la ahora del momento, sino muchas de las experiencias y de las historias con Dios y con su pueblo habían sido de generación a generación transmitidas por abuelos, por padres, por hijos, por nietos, a lo largo de la historia. Y toda esa transmisión oral produjo en Daniel y en estos jóvenes algo tremendamente profundo, que fue fortalecer y forjar una identidad. Entonces aquí vemos cómo a lo largo de la historia el Señor se anticipa y nos demuestra que Él es el Señor, anticipándose, declarando quiénes somos nosotros y que todos los factores externos que hoy vivamos o que experimentemos no pueden bajo ningún punto de vista cambiar esa identidad que está íntimamente y profundamente relacionada en nuestro interior. Por eso, hoy en primer lugar lo que quiero hacer es animarnos desde esta perspectiva. Poníamos el ejemplo al principio de esta transformación de un edificio, simplemente un edificio en el cual cuando volvamos no va a estar igual, pero no deja de ser un edificio. Sin embargo, a veces nosotros nos acostumbramos a vivir de la misma manera por décadas, por años. Y hay momentos donde Dios quiere impactar en nuestra vida y son los momentos donde Dios tiene que romper para poner lo nuevo. Tiene que romper para que lo nuevo tome lugar en nuestra vida. Y muchas veces estas circunstancias son difíciles o no las entendemos, pero sin embargo están ahí para causar en nuestra vida una gran transformación. Lo tremendo y lo poderoso de ser familia de Dios y de vivir en la comunidad de la fe es que nadie puede robarnos aquello que el Señor ha sembrado en lo íntimo de nuestro corazón, en lo íntimo de nuestra vida. No importan las circunstancias externas, sí importa que día a día meditemos en la palabra de Dios, que profundicemos, que nos vinculemos con Él de uno a uno, conociéndolo más en profundidad. Esto es lo que le había sucedido a Daniel y cómo Daniel a lo largo de su vida va experimentando transformaciones.
No es el mismo Daniel que llega a Babilonia o que el mismo Daniel que tiene una profunda oración y el Señor le revela sus planes. Y una de las cosas maravillosas del libro de Daniel, que si a su vez los profetas hablaron acerca del Mesías y nos acercaron de alguna manera a interpretar lo que iba a suceder, el libro de Daniel es único en su tipo, porque el libro de Daniel no solamente nos habla del Mesías, sino que marca de alguna manera el transcurso de la historia. Porque en el libro de Daniel vemos que se repiten imperios a lo largo de los siglos, y la palabra de Dios también en el libro de Daniel nos va anticipando lo que va a suceder a lo largo del tiempo. Daniel conocía a Dios, lo conocía a él personalmente, pero también lo conocía a través de los relatos y de las historias generacionales que había recibido. Por eso, en nuestra etapa formativa es importante transmitir a la gente que nos rodea, a nuestras familias, a nuestros hijos, la importancia de las obras del Señor. Porque en cada uno de nosotros, en distintos momentos, el Señor ha forjado historias, ha hecho cambios profundos, ha intervenido en situaciones que parecían imposibles. Y ese mismo Dios que actuó en la vida de Daniel y transformó su vida porque Él le amaba y le servía, es el mismo Dios que quiere transformar nuestra vida y quiere, a través de las circunstancias que vivimos día a día, enseñarnos que Él está en control. De alguna manera, Daniel aparentemente lo perdió todo, pero él sabía que había algo que nunca iba a perder y que era la fe en su Dios. A nuestro alrededor todo puede caerse. De hecho, estamos viviendo en un mundo de crisis, no solamente por esta cuestión que atravesamos todos del COVID, que claramente cambió nuestro estilo de vida, cambió nuestras costumbres. Sabemos que nada va a volver a ser igual cuando nos encontremos, pero sí sabemos que aunque nada vuelva a ser igual, el Señor va a estar presente porque Él nunca cambia. Animémonos desde esta perspectiva. Si tenemos la bendición de poder ver cómo un edificio es transformado y es cambiado, cuánto más nuestras vidas que necesitan hoy un cambio, cuánto más nuestras vidas que de alguna manera el Señor nos está animando a salir de nuestra situación de confort y buscarlo más en profundidad a Él. En un tiempo que es distinto, en un tiempo que es nuevo, en un tiempo que no sabemos cómo va a seguir. Como le pasaba a Daniel. Daniel cautivo de este imperio babilónico, atravesó allí gran parte de su vida, pero finalmente él encontró la redención porque Dios le había hablado, Dios le había mostrado lo que iba a suceder y su corazón tenía paz. Nosotros no estamos ajenos a saber lo que va a suceder porque sabemos que el Señor está en control. Por eso quiero invitarte a la segunda palabra de esta mañana, que está en Efesios capítulo 2, y que esta palabra de Efesios nos habla a nosotros desde nuestra perspectiva actual como hijas e hijos de Dios. Daniel fue un extranjero en la tierra babilónica y por más que tuviera todas las presiones para despersonalizar su vida, para que él fuera un babilónico más como el resto, nunca iba a poder ser él un babilónico porque él pertenecía a la nación de Israel, esta nación que había sido elegida por Dios desde la antigüedad, ¿no? Y él de alguna manera, aunque tomara las costumbres, las formas, el idioma, la lectura, aunque su nombre fuera cambiado, él sabía íntimamente quién era. Era un hijo de Dios. Y esta invitación que nos hace la lectura de hoy de Efesios 2:19 también es una invitación a reinterpretar esto, a repensarnos nosotros desde esta perspectiva del tiempo que vivimos. Hoy, de alguna manera, estamos también atravesando serios conflictos. Vivimos en un mundo globalizado
donde muchas veces también se intenta despersonalizarnos de muchas formas, pero sabemos nosotros, o debemos saber nosotros, quiénes somos, cuál es nuestra identidad espiritual para poder enfrentar con sabiduría y con claridad los tiempos que nos tocan vivir. Por eso creo yo que la palabra siempre se anticipa, porque Dios, que es el Dios de la historia, tiene una hoja de ruta, tiene un plan. Y ese plan nos incluye a nosotros, que alguna vez éramos extranjeros, dice la palabra, ¿no? Y si me permiten, les voy a leer entonces desde este seguimiento, por un lado, la tradición oral, la narrativa del pueblo de Israel para tomar conciencia, para forjar identidad, la historia de Daniel que nos enfrenta en una situación de crisis total, de despersonalización, donde él tenía que salir de un lugar en el cual había vivido siempre y todo en su vida, o casi todo en su vida, es quitado. A esta lectura nuestra de hoy, que está en Efesios capítulo 2, y se las quiero compartir. Dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por medio de su Espíritu. ¡Qué palabra! Podemos decir de alguna manera que esta palabra es la misma que Daniel toma desde su familia, desde esta instrucción oral, desde esta narrativa, el fundamento de la identidad de quién era él y quién somos nosotros. Y esa historia que se transmite primero desde la oralidad y después de la escritura llega a nosotros. Y en este capítulo de Efesios 2, el Señor nos dice que antes nosotros éramos extraños y extranjeros, ¿no? Y extraños y extranjeros tienen la misma raíz. Y alguien extraño es alguien que no es de la familia. Cuando viene alguien que no es de la familia es un extraño. Y extranjero es alguien que viene de otro país o que está en otro país, sea por el motivo que sea, ¿no? En el caso de Daniel era como exiliado, como botín de guerra. Y bueno, muchos extranjeros están de paso, otros están por distintas circunstancias, pero extraños y extranjeros tienen la misma raíz. Seas extraño o seas extranjero, muchas veces la palabra indica que no sos de la familia. Y Efesios 2 nos dice que nosotros no éramos parte de la familia de Dios, hasta que Él nos hizo parte de su familia. Y no solamente, como dice el 2:19, que ya no somos extraños, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vos y yo somos parte de una familia, tenemos una identidad clara, sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Y esa hoja de ruta y ese plan que trazó Dios en la historia, nadie lo puede transformar, nadie lo puede cambiar. Todo lo que nos rodea puede ser cambiado. Un edificio puede ser transformado, puede ser cambiado, puede ser derribado. Nuestras vidas pueden ser también movilizadas. Tal vez tengamos que movernos de un lugar a otro o experimentar diversas pruebas. Pero dice la palabra de Dios que nosotros, siendo extraños y extranjeros, Él nos hizo miembros, nos hizo parte de su familia. Y no solamente nos hizo parte, sino que nos hizo ver que esta pertenencia a ser familia no es un acto por sí solo, sino que tiene una raíz profunda en el principio, en los apóstoles y más allá, al comienzo de la historia, cuando Dios habló que iba a forjar un pueblo a lo largo de la historia. Esa es nuestra historia, esa es nuestra identidad. Por eso no importa lo que pueda suceder, no importa lo que te quieran decir,
Nosotros sabemos quiénes somos porque nuestra identidad está forjada en Cristo. Ya no somos extraños y ya no somos extranjeros porque Él nos hizo parte de esa familia espiritual. Nuestro mundo está en crisis, nadie lo duda. Esto del COVID también genera muchas tensiones y muchas crisis secundarias, pero nuestra confianza sigue estando puesta en las manos de Dios. Yo quiero animarte en esta mañana que podamos pensarnos desde esta perspectiva. Daniel en el exilio y nosotros de alguna manera también esperando las promesas de Dios. Y en el mientras tanto, la esperanza. En el mientras tanto, saber que todas las cosas en el momento oportuno en el que Dios lo decrete van a ser consumadas. Y el final de Apocalipsis nos habla de una imagen muy, muy clara, muy, muy reveladora y muy profunda, que dice que Él separó para sí mismo gente de toda lengua, de toda raza, de todo pueblo y de toda nación. ¿Se dan cuenta? Nada de lo que suceda a nuestro alrededor está liberado al azar. El Señor está en control. El Señor es quien dirige su agenda. El Señor es quien dirige los tiempos de la historia. Y las circunstancias externas, si sabemos con claridad quiénes somos, no pueden afectarnos demasiado. Quiero animarte en esta mañana que podamos poner nuestra confianza en el Señor y que podamos realmente creer en Él y saber con claridad quiénes somos nosotros para Él. Su familia que Él separó. Somos parte del plan de Dios en la historia. Y vos y yo lo somos, pero hay otros que también lo son. Y a lo largo de estos tiempos, Dios se va a encargar de que todo lo que tenga que suceder, sucederá. Quiero animarte y quiero pedirle al Señor por tu vida en esta mañana. Tal vez sea un momento en el cual vos estás reflexionando acerca de lo que va a pasar en tu vida, en tu familia, qué va a suceder en el futuro, cómo voy a enfrentar las situaciones que tengo por delante. Y volviendo a Daniel, nos preguntamos cómo hizo él para enfrentar semejante situación. La respuesta nos la da el mismo libro de Daniel. A lo largo de todo el libro, él puso su confianza en el Señor. Había situaciones adversas, por supuesto que las había como las tenemos nosotros hoy. Claramente las hay. Pero aún así él eligió poner su confianza en el Señor, porque sabía que el Señor es el sí y el amén. Él sabía que podía confiar claramente en Dios mismo, porque Él era parte de la familia de Dios, así como lo somos nosotros. Animémonos como hijos e hijas de Dios en este tiempo, porque somos familia de Dios a través de su Hijo. Y sabemos que estamos en el mejor lugar, guardados en sus manos, esperando el tiempo de la redención. Que este sea un tiempo de desafíos, de cambios, de transformaciones internas, que podamos consolidar nuestra identidad para con Él, que cada vez que tengamos dudas respecto al futuro o ansiedad o temor, podamos ver la vida de Daniel enfrentando cada situación desde la perspectiva de Dios, sabiendo quién era Él y quién era Dios. Quiero bendecirte en esta mañana y pedirle al Señor que te esté hablando profundamente. Quiero terminar con una oración para que juntos nos pongamos en la mano de Dios, aquel que está en control de la historia y de nuestra vida. Padre, te ruego hoy por tu pueblo, te ruego que nos bendigas, que nos hagas bien, que en estos momentos donde parece que todo está perdido podamos levantar nuestra cabeza y enfocar nuestra mirada a vos, porque sos el sustentador de todas las cosas, que podamos creer en tus promesas, que podamos sostener firmemente nuestra identidad que está en vos, más allá de las circunstancias. Señor,
Hoy queremos rogarte por aquellos que tienen gran necesidad y necesitan un cambio en su vida, por aquellos que necesitan respuestas, por aquellos que necesitan consejo y aún aquellos que necesitan hoy ver un poco más. Te rogamos por tu pueblo, Dios, para que nos asistas con toda bendición espiritual. Derrama sobre tu pueblo bendición hasta que sobreabunde. En tu nombre, amado Jesús. Amén. Señor te bendiga. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será. Soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Solo a ti, Señor. Yo quiero que mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad,